continuando con el tema 1 de electrostática, vamos a resolver problemas aplicando la ley de Coulomb. Tenemos el primer problema, que habla en la figura, se muestran 3 cargas eléctricas cuyos valores son carga 1 de menos 5 por 10 a la menos 8 Coulomb, carga 2 3 por 10 a la menos 6 Coulomb y carga 3 menos 4 por 10 a la menos 8 Coulomb. Calcular la magnitud de la fuerza electrostática sobre la carga 2. Este problema se resolvió en clase, ya está resuelto en la clase presencial. Este se inició en la clase, entonces lo vamos a desarrollar de nuevo porque no lo terminamos. La figura muestra las cargas Q1, 2 microcoulomb, Q2, menos 4 microcoulomb y Q3, menos 1 microcoulomb, situadas en el plano XY, tal como lo muestra la figura. Calcular la magnitud de la fuerza sobre la carga Q3 por efecto de las otras dos y la dirección de la fuerza resultante. Entonces recordamos que me están hablando de que está en el plano XY, eso significa que asumimos que fuera un sistema de coordenadas cartesianas para la ubicación de cada una de las cargas. La solución, hacemos un diagrama donde se representen primero todas y cada una de las fuerzas que actúan sobre Q3. Entonces recordamos que nos habla de que están ubicadas de acuerdo al sistema, al plano XY. La carga 1 está 0 para X, 3 para Y, por eso está hacia arriba el eje positivo de la Y. La carga 2 es 0 para X menos 3 para Y, por eso está en el lado negativo de las Y. La carga 3 es 0 para X, 4 para X, 0 para Y, por eso está aquí en el eje positivo de las X. Luego trazamos, digamos, las líneas rectas, la proyección lineal entre las cargas 1, carga 2, la carga 1 con la carga 3 y la carga 2 con la carga 3, para poder trazar las fuerzas o digamos vectorialmente las fuerzas que se generan entre ellas. Entonces la carga 1 con la carga 2 no se va a analizar, pero ahí se traza, digamos, la carga 1 con la carga 3, la carga 2 con la carga 3. Analizamos de acuerdo al signo de las cargas, como la carga 1 es positiva y la carga 3 es negativa, entonces se genera una fuerza de repulsión de la carga 1 de la carga 3 con respecto a la carga 1, por eso digamos, esta es nuestra fuerza 1. Luego, de la carga 2 con la carga 3, ambas son negativas, se genera una fuerza de repulsión, aquí es de atracción, la carga 1 con la carga 3 se atraen, entonces se atrae hacia Q1. Ahora sí, X y la carga 2 con la carga 3 se repelen y por eso se genera nuestra fuerza 2 de repulsión. Ahora, para resolver hallar la fuerza resultante, vamos a aplicar el método de las magnitudes vectoriales, la suma de las magnitudes vectoriales de las fuerzas, que el método también se llama de superposición. Entonces, para eso necesitamos hallar el componente en X de la fuerza 1, que sería fuerza 1X, trazamos una proyección desde la fuerza 1 hasta el eje de las X, hallo la fuerza 1 en X. Luego hago lo mismo para hallar la fuerza 1 en Y, la proyección, eso me da, esta es mi fuerza 1 en Y. Hago lo mismo para la fuerza 2 en Y, en X, hallo con la proyección, esta es mi fuerza 2 en X. Igual para la fuerza 2 con respecto a Y, sería esta. Luego, digamos, el interés o el trabajo que debemos hacer es hallar cada una de estas fuerzas. La primera que hallamos pues son la fuerza 1 y la fuerza 2. Para ello aplicamos igual la ley de Coulomb. Necesitamos el valor de las cargas, que ya lo tengo, la distancia entre las cargas. La distancia entre la carga 1 con la carga 3 no la conozco, pero aquí se forma un triángulo rectángulo y por lo tanto puedo aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Qué conozco? Conozco que esta distancia son 3 centímetros porque la coordenada es 0 para X, 3 para Y, entonces hay 3 centímetros. Y la coordenada de este otro cateto que serían 4 centímetros porque la carga 3 está en 0 para X, 0 para Y, 4 para X. Entonces, calculando las distancias, que la llamaremos 1, 3 para la distancia entre la carga 1 y la carga 3, y 2, 3 para la distancia entre la carga 2 y la carga 3. Aplicando entonces el teorema de Pitágoras, sabemos que la hipotenusa al cuadrado, que sería la distancia entre 1 y 3 elevado al cuadrado, es igual a la suma de los lados elevados al cuadrado. ¿Quiénes son los lados? Los 3 centímetros y los 4 centímetros.
elevado al cuadrado. Para quitarle el cuadrado a la hipotenusa, pues calculamos la raíz. Resolviendo eso, me queda que la distancia entre la carga 1 y la carga 3 es de 5 centímetros. Eso es 0,05 metros. Recordamos que trabajamos en el sistema MKS, la constante K. Entonces, en notación científica, 5 por 10 a la menos 2 metros. Ahora necesitamos la distancia entre la carga 2 y la carga 3. Esta distancia debe ser la misma. ¿Por qué? Porque la distancia que hay en el eje sería la misma. La coordenada es 0 para X menos 3 para Y. También hay 3 centímetros. Y la coordenada para la carga 3 es la misma. 4 para X, 0 para Y. Por lo tanto, la distancia entre la carga 2 y la carga 3 también es 5 por 10 a la menos 2. Luego, aquí las denotamos. Luego, recordemos los valores de las cargas. La carga 1 me la dan en 2 microcoulomb, que esto es 2 por 10 a la menos 6. La carga 2, 4 microcoulomb, que es 4 por 10 a la menos 6. Y Q sub 3 es 1 microcoulomb, que es 1 por 10 a la menos 6. La fuerza, entonces, de la fuerza electrostática entre la carga 1 y la carga 3 será la constante K por carga 1 por carga 3 entre la distancia entre la carga 1 y la carga 3 elevado al cuadrado. Sustituimos los valores simplemente, el valor de la carga 1, el valor de la carga 3, la distancia entre ellos elevado al cuadrado y resolvemos. Esto me da 2 por 10 a la menos 6 por 1 por 10 a la menos 6 me da 2 por 10 a la menos 12 coulomb al cuadrado. 5 por 10 a la menos 2 metros elevado al cuadrado es 2,5 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Cancelamos las unidades correspondientes, metros que multiplican con que dividen, coulomb con coulomb cuadrados. Eso para que me quede 7,2 newton. Luego, por aquí ya tengo mi 7,2 que ya lo traje, los resultados. Hago lo mismo para la fuerza 2. Utilizando la misma fórmula, ley de Coulomb, el valor de la constante, el valor de la carga 2 por el valor de la carga 3 entre la distancia que ya sabemos que es la misma de la distancia de la carga 1 con la 3. Sustituimos los valores y resolvemos para obtener una fuerza en 2 de 14,4 newton. Luego de que ya conozco la fuerza 1 y la fuerza 2, yo necesito calcular a F1X y F1Y. Para eso, vamos a hallar la fuerza resultante utilizando el método de las componentes en la suma de vectores. Entonces, necesito hallar el valor del ángulo alfa. Para hallar el valor del ángulo alfa, recordamos que esto es un triángulo rectángulo, del cual ya conozco todos los lados. Tengo la hipotenusa, tengo el cateto opuesto y tengo el cateto adyacente, que ya sabemos que es de 4 centímetros, 0,04. Entonces, para hallar el ángulo puedo utilizar fácilmente el seno del ángulo. El seno del ángulo sería cateto opuesto entre hipotenusa. Seno de alfa será entonces cateto opuesto, que es 0,03, entre la hipotenusa, que es 0,05. Despejando el valor de alfa, sería alfa es seno a la menos 1 de 0,6, que es lo que me da 0,03 entre 0,05, para un ángulo de 36,86. Con este ángulo, yo puedo hallar la fuerza 1 en X. ¿Por qué? Porque conociendo ya el ángulo, esta fuerza 1 en X es el cateto adyacente de este triángulo rectángulo pequeño que se forma aquí. Entonces sería coseno de alfa es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa. La fuerza 1 en X, la fuerza 1. Sustituyo entonces coseno de alfa es igual al cateto adyacente, que es F1X, entre la hipotenusa, que es F1. Resuelvo, el F1 que está dividiendo pasa a multiplicar y hallo F1X con el coseno de ángulo. El ángulo es 36,86 por la fuerza 1, que es 7,2, que teníamos por aquí. Eso me da menos 5,76 newton. ¿Por qué negativo? Porque digamos que ella está en contra, ambas están en signos en sentidos contrarios, entonces una va a ser positiva y otra negativa. Y de manera convencional, pues se utiliza la negativa, va a ser la que vaya hacia el lado negativo del eje de las X. Aquí hacemos lo mismo para hallar ahora la fuerza 1 en Y. Recordamos que la fuerza 1 en Y, que está aquí sobre el eje, pudiese pasarla para acá, que es la misma, en una proyección de esta. Entonces ella vendría siendo el cateto opuesto del ángulo alfa. Y como F1 es mi hipotenusa, pues entonces tengo seno de alfa va a ser igual a la fuerza 1 en Y por entre la fuerza 1. Fuerza 1 en Y, que es esta misma, entre F1.
Sustituimos el F1 que está dividiendo, pasa a multiplicar y me queda que el seno de 36,86 grados, recordamos que el ángulo está aquí, 36,86, la fuerza 1 es 7,2 newton y eso me da la fuerza 1 en Y de 4,32 newton. Ahora, para hacer lo mismo para la fuerza 2, para hallar su componente en X y en Y, pues necesito el ángulo. Para hallar este ángulo, primero recordemos que se trata de un triángulo isósceles. ¿Por qué? Porque las distancias entre la carga 1 y la carga 3 y la distancia entre la carga 2 y la carga 3 es la misma, generando dos lados iguales. Al ser dos lados iguales, es un triángulo isósceles. En el triángulo isósceles, entonces, el ángulo superior, al trazarle una altura, en este caso sería, me genera dos ángulos iguales, o lo parte en dos partes iguales. Entonces, este ángulo alfa es igual a este ángulo alfa. Luego, este ángulo alfa es opuesto por el vértice con este ángulo que es el que necesito, este. Ellos son opuestos por el vértice, observamos que ambos están formados por las mismas rectas, pero sigamos en lados opuestos, de donde se cruzan. Entonces, este es mi opuesto por el vértice de este, entonces son iguales. Por lo tanto, puedo asumir que este alfa también vale 36,86. Para hallar la fuerza 2 en X, esta sería el cateto adyacente a este ángulo. La hipotenusa es la misma fuerza 2, que ya la conozco, y por eso puedo utilizar otra vez el coseno del ángulo. Coseno del ángulo es igual al cateto adyacente, que es F2X, entre la hipotenusa, que es F2. Eso me da, al despejar, F2 pasa a multiplicar, y me queda, sustituyendo coseno alfa es 36,86, la fuerza 2 es 14,4 newton, eso me da la fuerza 2 en X de 11,52 newton. Luego aplico igual el seno para hallar la fuerza 2 en Y, recordando que esta fuerza 2 en Y es este mismo lado que está aquí, sería mi cateto opuesto al ángulo, por eso aplico seno. Seno será fuerza 2 en Y entre la fuerza 2. Sustituyendo y despejando la fuerza 2 en Y, me queda que es de 8,64 newton la fuerza 2 en Y. Aquí voy trayendo todos los resultados que hemos obtenido y como ya conozco todas las fuerzas que necesito, voy a calcular la fuerza resultante. La fuerza resultante, digamos que es el valor de la diagonal principal, de la diagonal que se forma en este paralelogramo, en este caso en un rectángulo, en este cuadrado. Entonces obtenemos que para hallar la fuerza resultante necesito hallar el valor de este vector. Para eso necesitamos el valor de la sumatoria de las fuerzas en X y la sumatoria de las fuerzas en Y. Para la sumatoria de las fuerzas en X sería la sumatoria de la fuerza 1 en X más la fuerza 2 en X. Considerando entonces que como ellas van en sentidos contrarios, la fuerza que va al lado izquierdo va a considerarse negativa y la fuerza 2 será la positiva. Sustituimos los valores de la fuerza en X, es menos 5,76 newton, la fuerza 1 más la fuerza 2, que es 11,52. Eso me da una fuerza en X de 5,76 newton. Hago lo mismo para la fuerza en Y. Observamos que en este caso ambas apuntan al mismo lado, hacia el lado positivo de la Y, por eso ambas son positivas y me queda la fuerza en Y de 12,96 newton. Luego mi fuerza resultante será entonces, aquí aplicamos otra vez el teorema de Pitágoras, la fuerza resultante vendría siendo la hipotenusa de este triángulo rectángulo que se forma. Entonces tendría que recordamos que esta fuerza en Y, pues este mismo lado que está aquí, entonces aplicando el teorema de Pitágoras, la fuerza resultante al cuadrado va a ser igual a la suma de los cuadrados de ambos lados. Eso me da entonces una fuerza resultante de 201 de la raíz cuadrada de 201,14 newton cuadrado, que es 14,18 newton. Luego la dirección de la fuerza resultante viene dada por, recordamos aquí, necesito el valor del ángulo de la fuerza resultante con respecto al eje de las X. Eso lo puedo obtener de igualmente este triángulo rectángulo, vendría siendo la fuerza Y, eje cateto opuesto con respecto al ángulo beta, y la fuerza en X, eje cateto adyacente con respecto al ángulo beta. Aplicando tangente de beta será el cateto opuesto FY entre el cateto adyacente que es FX. Sustituyendo valores simplemente obtengo el valor de beta de 66,04.
Y luego tenemos este último, 3 cargas eléctricas cuyos valores son la carga 1, 2 microcoulomb, carga 2, 3 microcoulomb y carga 3, 4 microcoulomb, se ubican en los vértices de un triángulo equilátero que tiene 0,1 metros de lado. ¿Cómo se muestra en la figura? Calcular la magnitud de la fuerza resultante que actúa sobre la carga 3, sobre esta carga. Lo primero que hacemos es hacer un diagrama donde se representen todas y cada una de las fuerzas que actúan sobre la carga 3. Recordamos que carga 1 es 2 microcoulomb, que es 2 por 10 a la menos 6 coulomb. La carga 2 de igual forma es 3 por 10 a la menos 6 coulomb. Y la carga 3 es 4 por 10 a la menos 6 coulomb. Luego hacemos el diagrama. Observamos que la carga 1 y la carga 3 son positivas ambas. Eso significa que se repelen, no tiene una repulsión. Aquí entonces me quedaría mi fuerza de la carga 1 con respecto a la carga 3. De igual forma pasa con la carga 2 con respecto a la carga 3. Ambas son positivas, también se repelen. Para resolver esto vamos a utilizar el método del paralelogramo. Entonces simplemente trazamos una paralela a la fuerza 1, 3 que pase por el vértice de la otra fuerza. Igual trazamos una paralela a la fuerza 2, 3 que pase por el vértice de la fuerza 1, 3. Y la diagonal que se forma en ese paralelogramo vendría siendo mi fuerza resultante. Recordando que como me dicen que el triángulo es equilátero y que tiene 0,1 metros de lado, pues todos los lados son iguales. Entonces la distancia entre la carga 1 y la carga 3 es 0,1 metro y la distancia entre la carga 2 y la carga 3 también es 0,1 metros. Aplicamos la ley de Coulomb para hallar la fuerza electrostática entre la carga 1 y la carga 3. Sustituimos simplemente la constante, la carga 1, el valor de la carga 1, el valor de la carga 3, la distancia entre ellas elevado al cuadrado y obtengo una fuerza, la fuerza electrostática entre la carga 1 y la carga 3 de 7,2 N. Hacemos lo mismo para la fuerza entre la carga 2 y la carga 3 y obtengo una fuerza de 10,8 N. Aquí me traigo los dos resultados. Luego entonces, para resolver o calcular la fuerza resultante voy a aplicar la ley del coseno. Observamos que aquí se forma un triángulo, recordando que esta fuerza 1, 3 al ser paralela con esta pues son iguales, entonces puedo asumir que esta es esta misma. Se forma un triángulo oblicuángulo y para poder calcular el valor de esta fuerza resultante pues necesitamos calcular el valor de este ángulo. ¿Por qué? Porque la ley del coseno me permite calcular el valor de este ángulo, de este lado C, siempre y cuando conozca estos dos lados y el ángulo comprendido entre ellos. Entonces yo conozco este lado y me falta el ángulo comprendido entre ellos. Entonces para ello analizamos que este ángulo alfa es opuesto por el vértice de este ángulo de 60 grados, por lo tanto puedo decir que el ángulo alfa vale 60 grados. Luego observamos que estas son dos rectas que son paralelas cortadas por una secante. Eso significa que este ángulo beta y este ángulo alfa son correspondientes. Al ser correspondientes son iguales, por lo tanto beta también vale 60 grados. Luego este ángulo gamma, que es el que necesito, con este ángulo beta forman un ángulo llano, un ángulo de 180 grados. Por lo tanto beta más gamma me da 180 grados. Despejo a gamma y obtengo que gamma vale 120 grados. Y ahora, conociendo el ángulo y ya conozco los dos lados, digamos que aquí saco aparte el triángulo que se forma y puedo aplicar la ley del coseno. ¿Qué me dice la ley del coseno? Que sería, este caso sería gamma, el lado C, que es el que quiero hallar, es mi fuerza resultante. Entonces la fuerza resultante elevada al cuadrado es igual a los otros dos lados que se conocen, que sería la fuerza de la carga 1 con la carga 3 y la fuerza de la carga 2 con la carga 3 elevada al cuadrado, menos 2, que dice la fórmula, del producto de ellas dos por el coseno del ángulo. Sustituyo los valores nada más y obtengo la fuerza resultante. Este coseno de 120 me da negativo. Al multiplicarlo por el 155,52 me da menos 77,76. Aquí pues menos por menos me da más y voy a sumar para que me dé una fuerza resultante de 15,69 newton. Con esto culminamos entonces la clase y estos son los problemas propuestos que deben resolver. Los revisan
y los resuelven para la clase del lunes, los deben llevar resueltos y recuerden que ese día pues vamos a resolver unos tipo taller. Entonces, aquí en esta parte B van a hacer lo mismo que hacen en la parte A, pero cambiándole la carga a Q1 y Q3 la van a asumir negativas y hacen otra vez el mismo proceso. Que estén muy bien. Recuerden transcribir la clase y si deseas ampliar la información aquí, pues aquí presentada, pues aquí tienen unos enlaces de YouTube. Y si tienes alguna duda, sabes que puedes consultar a través de la mensajería del aula virtual, por Telegram o al nick Camuncada o por WhatsApp a mi número personal. Que estén muy bien.